Nuestro invitado acaba de recibir por segunda vez el Premio Nacional de Teatro. Es un estudioso enfermizo. Investiga desde todos los ángulos posibles las motivaciones que llevan al asesinato, al robo, la venganza, la traición o la locura. En este mundo de mierda que tenemos, podríamos decir que es un escritor costumbrista, aunque me temo que el ser humano siempre ha sido bastante parecido a como lo vemos en sus peores momentos. Anda que no tiene trama esto del ser humano. Nuestro invitado no le tiene miedo a ningún poderoso y se ha reído de Aznar, de Milton Friedman, en fin, de cualquier poderoso. Pero nuestro invitado, no creáis que se hunde en la desesperanza. Todo lo contrario, se llena de fuerza que Dios sabe de dónde la saca y seguro que hoy nos la quiere contar. Andrés Lima, autor, director, un hombre por excelencia del teatro. ¿Cómo estás? Gracias. Solo me dicen, no des un abrazo que se chocan los micrófonos, pero no puedo evitarlo. Oye, Andrés, decía Neruda que a veces me canso de ser hombre. Bueno, ¿qué frase? Bueno, me imagino que te refieres al mundo en el que vivimos, ¿no? Sí. Porque yo, a pesar de todo, en lo único que creo todavía es en el hombre, en el ser humano. Pero bueno, El ser humano. Sí, me imagino que es cansado. Oye, ¿es terapéutico hacer teatro? Siempre lo ha sido. Yo creo que mirarse un poco, mirar a tu alrededor, ser consciente de las cosas es siempre una terapia positiva. Ser consciente de cómo eres y de ponerte en el lugar del otro siempre es terapéutico. No es el fin del teatro, la terapia, pero como todo arte yo creo que sana la mente y el cuerpo. Porque una de las cosas que hacéis es ver los diferentes ángulos que puede tener un mismo personaje, ¿no? Y eso tiene que generar algún tipo de remoción interna. Bueno, yo creo que la función, si es que tiene función el teatro, es la de mover, remover, conmover, todo lo que tenga que ver con el movimiento. De hecho, el principio del teatro es la acción y la acción es movimiento. Sí, es algo que no puedes obviar, es decir, el hombre desde que es hombre, el ser humano desde que es ser humano, por no ser tan hombre, tiene muchas facetas, ¿no? Eso lo aprendí hace mucho tiempo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No solamente son dos, son múltiples. Y el hecho de, según cómo se enfrenta a los problemas que tiene y a los otros seres humanos, es cuando puede llegar a sacar su lado más oscuro, o más brillante o más luminoso. Y eso es de lo que se trata, de nosotros intentar descubrirlo y representarlos, ponernos en el lugar del otro. Claro, porque si no te ves, y los espejos son importantes en el teatro, ¿no? Si no te ves, Sí. ¿Quién eres? Exacto. Es muy bonito. Es una metáfora muy sabida del teatro. El teatro es el espejo de la sociedad. Pero es cierto. Y muchas veces en el espejo, cuando te miras al espejo, es cuando te ves de verdad. De verdad. Porque muchas veces en la vida, la realidad a veces queda por debajo de la verdad del teatro. Lo he dicho alguna vez y es un poco paradójico, pero lo creo profundamente. El arte tiene la virtud de reunir en un tiempo y lugar un montón de visiones a la vez. No solamente la tuya como actor o como director, la del escenógrafo, la del autor, y todo eso crea una cosmogonía que puede hacer que una situación que está sacada de la realidad sea más verdad que la realidad misma, ¿no? O aporte más verdad. Pero no deja de ser cierto también que hay un teatro, no sé cómo llamarlo, comercial, frívolo, que no es que quiera solamente entretener, porque entretener está muy bien, ¿no? Sino que tengo la sensación de lo que quiere es hacer que no pienses demasiado. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en esa definición. Sé a lo que te refieres. Yo creo que el teatro como entretenimiento, y me imagino que te referías a Bertolt Brecht también, que es una de sus definiciones, el teatro es entretenimiento. Fíjate, lo dice uno de los autores con más conciencia sociopolítica que ha existido. Es necesario. La frivolidad forma parte de nuestro. Yo creo que hay teatro o cine o televisión que lo que quiere es que pensemos de otra manera. Y ese es el que me parece peligroso. El que vas a relajarte, a reírte, es necesario y forma parte del mundo teatral. El que de repente te están diciendo que las cosas no son como son, yo estoy un poco harto ya, por ejemplo, de todas estas oleadas. Hemos visto Batman, Spider-Man, el malo de Batman y el malo de Spider-Man, ¿cuántas veces en los últimos 3 años? Y todo eso va sembrando pocitos de pastillitas de ideología, en realidad que está encubierta para mi gusto. Es algo como muy tendencioso, muy de toda la vida, pero es que es cierto, el teatro más político que yo conozco en el mundo es el teatro americano. Claro.
O sea, tipos, no sé quién, David Mamet. No, David Mamet es un hombre que hace crítica de la realidad y que te coloca en un punto de vista crítico, con lo cual no está intentando cambiar tu forma de pensar, te está incitando a pensar. Pero cualquier película, mira, yo estoy aterrado con la violencia brutal que desde hace mucho tiempo nos ha acostumbrado la industria del cine americana y la industria de la televisión, sobre todo, ¿no? De hecho, la gente se echa las manos a la cabeza con la pornografía y, sin embargo, no le parece pornografía criminal el que en un minuto de película, Van Damme, yo ya estoy anticuado, ahora lo sé, mucho más jóvenes, pero en un minuto a lo mejor se ha cargado a 150 personas y no se le ha despeinado el flequillo, ¿no? En La Jungla de Cristal 3, creo recordar, morían, o la 2, ya no recuerdo cuál de ellas, morían casi 300 personas. Sí, y entonces, bueno, esto ya no es solamente el hecho de morir, sino con qué punto de vista se mira eso. Yo creo que toda la vida se lleva haciendo ideología desde la industria del cine, que es una industria muy poderosa y que ha pasado a manos de la televisión y que más que nunca yo creo que poco a poco va acabando con los diferentes puntos de vista que adopta el arte de verdad, que se coloca en los sitios incluso más oscuros, más críticos o más peligrosos, o que te pueden llegar a conmover más y a remover más, cuando eso lo único que está afianzando es el sistema una y otra vez. El otro día me preguntaban en una radio, con motivo de lo del premio famoso, salió una alerta porque el estreno de la película del Joker iba a haber no sé cuántos disturbios y tal. Digo, mira, pues igual sí, pero me parece que la Warner se ha ocupado muy bien de que eso sea una buena campaña publicitaria, claro, y que la gente juegue a ese juego. Entonces jugamos ese juego y en ese sentido con una frivolidad tremenda. En España el Joker ha sido el juez Marchena, que acaba de mandar a miles de personas al aeropuerto del Prat, ¿no? Montar realmente disturbios. Oye, acabas de hablar de Spider-Man, de Batman, el Capitán América. En cambio, tú has hecho obras de teatro como Moby Dick, Las Brujas de Salem, Medea, Macbeth, Falstaff, Tito Andrónico, Marasade, Urtain. ¿Qué es lo que hace a un clásico un clásico? Bueno, pues no lo sé, la verdad. Me imagino que el paso del tiempo. El paso del tiempo y que esa historia sigue excitando a directores, a actores, a escritores a hacer nuevas versiones. Cuando hay alguien que ha escrito algo que te conmueve a tal punto que atraviesa el tiempo y que Ricardo III de repente todavía es un estreno que se va a hacer en Madrid y que suscita la atención, evidentemente es un clásico. Pues es espectacular, Andrés, que publicándose 25.000 títulos que se publican en castellano al año, que te tengas que ir a Tito, te tengas que ir a Medea, te tengas que ir a Ricardo III... Bueno, no es una obligación, ¿eh? Es un placer. Y de hecho, ¿Hay algo? No, claro, ahí se aprende mucho. Ahí se aprende mucho. Yo con Shakespeare, con Melville, con todos los que has citado y con Arthur Miller, que es un clásico contemporáneo, aprendes. Son gente que ha estudiado muy bien y muy en profundidad el alma humana. Y eso ahora cada vez es menos frecuente, hay menos tiempo para poder hacerlo. Y sobre todo lo que se consume en literatura, en arte en general, es de usar y tirar. Y nada deja pozo. Yo no sé si Arthur Miller de repente ahora hubiera sido... El teatro todavía tiene ciertos privilegios, porque necesita un tiempo, y además un tiempo presente en donde todavía se da un arte más pausado. Pero Pasolini, por ejemplo, en la industria del cine actual, no sé si hubiera surgido con el éxito y con la trascendencia que ha tenido. Si alguien escribiera hoy Esperando a Godot, igual ni se la publicaban. Pues es posible. Bueno, en su momento tardó Beckett y tuvo muchos días del teatro vacío, hasta que de repente fue un revulsivo. Pero es posible. Yo creo que además ahora mismo estaría considerado un autor alternativo. Nunca me ha gustado mucho eso. ¿Alternativo a qué? En sí no es ya la cosa Beckett. ¿Alternativa a qué? A tener más butacas. Entonces sería teatro pobre, como decía Peter Brook. Pero ya hubiera sido catalogado y ahora estamos empeñados en catalogarlo todo. También forma parte del juego político, me da la impresión, no sé qué piensas, el que todo el mundo tiene una especie de ficha en donde, como se decía en la transición, te tienes que definir.
Cuando yo creo que el mundo, lo importante realmente no se resume en ciertas ideas, ¿no? La libertad o la solidaridad o la democracia no es algo muy, muy complejo de escribir, es muy complejo de llevar a cabo. Entonces... Tú y yo estuvimos en un taller sí. para intentar definir qué era la democracia, el capitalismo, y aquello no se acababa nunca. No se acababa nunca. Pero pero creo que es que el camino es el tema, el medio es el lenguaje, ¿no? Y creo que caminando es como se hacen las cosas, ¿no? Por eso me interesa tanto la investigación y por eso no me empeño en llegar a la meta, sino la meta es poder hacer y disfrutar de lo que quieres en profundidad, ¿no? Y hacerte preguntas continuamente, ¿no? Oye, haciéndonos preguntas, tú hiciste un Danton, ¿no? ¿Y tú eres más de Danton o de Robespierre? Pues mira, yo soy más de Danton. Pero ¿Por qué? admiro a Robespierre. Pues porque creo que hay algo, en su momento no sé lo que hubiera sido. Con el paso del tiempo, Robespierre, que me parecía un teórico súper admirable, sin embargo cometió el error de la guillotina, la pena de muerte brutal, quiero decirte. Aunque en la Revolución Francesa no hubo tantos muertos, fue simbólicamente muy importante que él instaurara el gran terror y que él lo llamara así. Y que después él se paseara además por los Campos Elíseos como si fuera un nuevo rey francés. Creo que ese es un error de la política cuando se olvida de por qué está luchando. Y Danton se dice muchas cosas, que si fue espía del Foreign Office, que si fue un vendido, que si intentó capitular, pero Danton fue un tipo interesante y para mi gusto. Y que les pedía a sus correligionarios que fueran audaces, que fueran siempre a intentar ir más allá. Él, de hecho, lo intentó y por eso le cortaron la cabeza. Con Robespierre al poco tiempo también se la cortaron, con lo cual el problema de la izquierda yo creo que siempre es un buen ejemplo de la Revolución Francesa. Cómo se resuelven los problemas en definitiva, ¿no? Y el gran terror siempre me ha parecido un fallo en la manera de proceder. Todo lo que le pones un gran delante suele salir mal. El gran salto adelante, la gran revolución cultural, el gran... Oye, en Luces de Bohemia salía el Marlaska de entonces y el Pedro Sánchez de entonces. Y tengo la sensación de que se hace muy, muy poquito teatro con nuestra realidad actual. Sí. Bueno, he de decirte que sí que de un tiempo a esta parte sí que la veo. Es decir, hay muchos grupos ¿Vosotros lo jóvenes. habéis hecho? Nosotros momento, nos ¿no? hemos Con el empeñado desde Animalario. hace mucho en hacerlo, no por una fijación, sino porque siempre, desde Animalario y ahora, siempre nos ha gustado mirar el mundo en el que vivimos para intentar, no sé, saber un poco más lo que haces, conocerte un poco más y conocer a tus semejantes, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente joven que sí que se lo está preguntando, ¿eh? Hay mucha gente joven que está haciendo teatro, que está haciendo teatro social, teatro sociopolítico, gente que está preocupándose mucho por hacer manifestaciones artísticas sobre el clima. Lo que pasa es que todavía no son muy conocidos. Eso sí, pero digo, meter a los personajes actuales, porque a mí siempre me ha llamado la atención ese coraje de Valle Inclán, porque si Valle Inclán escribiera hoy Luces de Bohemia, igual le aplicaban la ley Mordaza y se metía en problemas, ¿no? Es posible. Es decir, y en casi todas sus obras se reía bastante del poder institucional. Sí, bueno, es verdad. Si saliera en una obra de teatro Pedro Sánchez y fuera insultado, ¿no? Fuera vilipendiado como hacía él con Maura o con Benito Pérez Galdós o con... Sabes, con el tiempo también Valle ha jugado mucho con el tiempo. Los tiempos eran más lentos antes y la crítica llegaba más lejos y además había mucho más tiempos más largos y más habituales en teatro. Me explico. Valle Inclán estrenaba cada año prácticamente, a partir de que empezó a estrenar, por supuesto, con una asiduidad tremenda. Hoy en día, cuando has terminado de hacer la producción, los ensayos y estrenas, ya no te puedes reír de esa broma que hizo Pedro Sánchez, porque ya ha pasado. Va todo muy rápido ahora. Va todo muy rápido, por eso es interesante encontrar los hitos que pueden atravesar la historia, ser transversales. Claro. Oye, ¿qué sabe el teatro que no sabe la ciencia? Hombre, el teatro no es una ciencia y sabe cosas que no sabe la ciencia dentro del mundo del arte.
A mí, de todas maneras, yo creo que tengo un pensamiento científico, pero he sido lo suficientemente vago e ignorante como para no dedicarme a ello. Sin embargo, me gusta mucho la prueba, ¿no? El empirismo. Y el teatro debe de aprender mucho de eso, del experimento, del fallo, del profundizar, del ser esta cosa obsesiva que tiene la ciencia hasta conseguir un camino por donde tirar, ¿no? Y no acomodarse. A mí, en ese sentido, la ciencia me da mucha envidia. ¿Y qué es lo que tiene? Pues que todo es relativo. En teatro, igual que en la ciencia, pero además, en teatro además no importa. ¿Tú crees que Pedro Sánchez hizo teatro de joven? No tengo ni idea, pero no lo parece. Pablo Iglesias hizo teatro de joven. ¿Hizo teatro de joven? Le encantaba el Marat Sá de representarlo. Ah, sí. Yo creo que lo hacía para desnudarse, porque Sí. yo creo que lo que le gustaba era desnudarse. ¿Pero hacía de Marat o de Sade? Hacía de Marat. Otro personajazo, controvertido. Otro personaje, Y Sade, no te digo, que da para otra tertulia. Para mí, un auténtico revolucionario. Lo era, lo era. Oye, ¿España es comedia, sainete, tragicomedia o drama? Explique su respuesta. Es de todo, ¿no? Pero es verdad que la tragicomedia define muy bien la situación española. ¿Por qué? Pues porque es como para reírse y hay una respuesta un tanto... Y ahí Valle Inclán era perfecto para ello, ¿no? Somos un poco monigotes de tentetieso. La sociedad de espectáculo que ha dado España no tiene una gran altura estética. A mí las elecciones me parecen siempre un poco de sainete. Pero el sainete, cuando rueda sobre la tragedia de la desigualdad, la tragedia de la pobreza, la tragedia de un montón de cosas que en el mundo suceden, es cuando se convierte en tragicomedia, ¿no? Creo que no es malo reírse de la tragedia. ¿Y el peso de la Iglesia puede tener algo que ver en todo esto? ¿Con la situación española? Quiero decir, con esa parte de tragedia que luego se convierte en comedia, El peso de la Iglesia es enorme en España, para mi gusto. Yo ahora estoy empeñado en intentar ir a la Biblia, y ir al Paraíso Perdido, y ir a ver qué sucede con esa cultura que nos inundó desde generaciones y generaciones, que es la cultura de la Iglesia, en nuestro caso la católica, y por qué en parte somos como somos. Yo nunca he creído nada sobrenatural de una manera natural, es decir, siempre me ha gustado más el sentido común. No niego que el misterio es enorme, sobre todo lo que nos rodea, pero creo que, mira, concretamente estoy intentando hacer una adaptación sobre el Paraíso Perdido de Milton y cada día crece mi enfado con el concepto de obediencia, de Dios, del Mesías. Concretamente, esos dos personajes me tienen frito y la representación del ser humano reducida a Adán y Eva me parece una farsa. Andrés Lima, nos vamos. No sé si piensas que España es un país muy irreverente, pero muy obediente, y no sé si en tu teatro buscas hacer que sea un poquito más desobediente la gente. Por lo menos que se mueva, pero que se mueva conmoviéndose a lo mejor, ¿no? Con que mueva un poco el corazón, las tripas y la cabeza es suficiente. Andrés Lima, yo he aprendido mucho contigo y el libro que yo hice, el curso urgente de política para gente decente, nunca lo hubiera escrito de no haber estado trabajando con vosotros durante aquel año. Pues hagamos más talleres de investigación, que es lo más divertido que hay. Muchas gracias, Andrés Lima. Gracias a vosotros. Gracias.